El esposo de mi hija estaba convencido de que yo no era más que un anciano ingenuo, alguien que ya no entendía lo que ocurría a su alrededor. Muchas veces entraba a mi habitación creyendo que yo dormía, buscando cualquier cosa de valor. Pero aquella noche, cuando abrió mi cajón intentando encontrar las llaves de la caja de seguridad, su rostro perdió todo el color. Lo que descubrió allí cambió su vida para siempre, y yo, desde la oscuridad, solo sonreí en silencio. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. La taza de café se me escapó de los dedos temblorosos. Los pedazos de cerámica quedaron esparcidos por el suelo de la cocina, mientras la voz de Javier rompía la calma de la mañana con una frialdad que ya se había vuelto costumbre. Oye, tráeme otra botella de la nevera, ya que estás ahí. Me agaché despacio. Mis rodillas de 68 años protestaron mientras recogía los restos del suelo. Aquella era mi cocina, mi casa, el lugar donde había vivido durante 37 años junto a Isabel, mi esposa, que ya no estaba conmigo. La misma cocina donde Javier ahora me hablaba como si yo fuera alguien a su servicio. ¿Me has oído?, gritó desde el salón, sin apartar la vista del televisor. Tráeme la buena, no esa barata que compras tú. Terminé de limpiar el café derramado y me incorporé con cuidado. Cada movimiento era lento, calculado, como si mi propio cuerpo me recordara que los años no pasan en vano. Desde la puerta pude verlo. Javier estaba hundido en mi sillón de cuero, el mismo sillón que Isabel había comprado después de ahorrar durante meses para regalármelo en mi 60º cumpleaños. Sus calcetines sucios descansaban sobre mi mesa de café. «Javier», se oyó la voz de mi hija Sofía desde la planta de arriba. «¿Le pediste algo a papá?» «Solo le pedí que me trajera una botella». Pero se mueve como si estuviera caminando bajo el agua. Sofía apareció en la entrada de la cocina, con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. Una mezcla de vergüenza, cansancio e impaciencia. Tenía 34 años, pero parecía llevar encima mucho más que su edad. 3 años de matrimonio con un hombre que nunca lograba conservar un trabajo estable le habían apagado poco a poco la mirada. «Papá, Javier te ha estado buscando trabajo toda la mañana», dijo en voz baja. «¿Podrías traerle lo que pidió?» Buscando trabajo. Javier llevaba 8 meses buscando trabajo, desde que ambos se mudaron a mi casa tras perder su apartamento. 8 meses viendo cómo vaciaba mi nevera. Se sentaba en mi sillón, comía de mi despensa y me trataba como a un extraño dentro de mi propio hogar. «Por supuesto», respondí. Abrí la nevera, saqué una botella y se la llevé. «Y ya que estás», añadió Javier al tomarla, «trae también esas patatas del armario. Las buenas». Se las llevé sin decir una palabra. Él las tomó sin mirarme, con toda su atención puesta en un programa matutino que yo pagaba, en un servicio de televisión que también salía de mi bolsillo. Esa noche me senté en mi taller, detrás de la casa, rodeado de las herramientas que había reunido durante más de 40 años de trabajo. Aquel lugar lo había construido por insistencia de Isabel. Ella siempre decía que todo hombre necesitaba un rincón donde pudiera pensar con claridad. Abrí uno de los cajones y saqué un pequeño dispositivo que había comprado por internet la semana anterior. Era una minicámara de seguridad, no más grande que una caja de cerillas, con sensor de movimiento y visión nocturna. Un aparato discreto, fácil de ocultar, capaz de registrar todo lo que ocurría en una habitación sin que nadie lo notara. Javier se había vuelto cada vez más confiado en las últimas semanas. Al principio fueron detalles pequeños, cosas que cualquiera podría pasar por alto. Unas monedas que dejé sobre la cómoda, un billete de 20 euros que había quedado en mi mesita de noche, objetos sencillos que parecían perderse sin explicación. Pero después empezaron a faltar cosas con más valor sentimental. El reloj de bolsillo de mi padre ya no estaba en su sitio, y algunas monedas antiguas de mi colección también habían desaparecido. Sin embargo, lo que más me llamó la atención no fue eso, sino el interés cada vez más evidente que Javier mostraba por algo muy concreto. Hacía preguntas aparentemente inocentes sobre mis asuntos personales, sobre dónde guardaba documentos importantes y sobre la pequeña caja de seguridad instalada dentro del armario de mi dormitorio. «Solo me interesa la seguridad de la casa», me dijo una tarde, cuando lo vi observando con demasiada atención el mecanismo de cierre. «Con tantos problemas últimamente, un hombre de tu edad debería tener cuidado». «¿Tantos problemas?». Yo llevaba casi 4 décadas viviendo en aquel barrio. Lo más emocionante que había ocurrido en años fue cuando el gato de la señora Ramírez se quedó atrapado en un árbol y medio vecindario salió a mirar. Aquella noche coloqué con mucho cuidado la minicámara dentro del cajón de mi cómoda.
La acomodé en un ángulo preciso, de manera que pudiera registrar a cualquiera que revisara mis pertenencias. Entre calcetines doblados y fotografías antiguas, el dispositivo era prácticamente invisible, pero podía captar cada detalle con claridad, aunque la cámara no era lo único que había preparado. También dejé una pequeña sorpresa para la próxima visita nocturna de Javier. Llevaba semanas observándolo. Ya conocía su rutina. Siempre esperaba hasta después de la medianoche, cuando creía que Sofía y yo dormíamos profundamente. Caminaba en calcetines por el pasillo, evitando las tablas del suelo que crujían, y pasaba entre 20 y 30 minutos revisando mi dormitorio. Javier buscaba la llave de mi caja de seguridad. Me había visto abrirla una vez, cuando saqué unos documentos del seguro, y desde entonces no pudo quitarse esa idea de la cabeza. Aquella noche, decidí darle exactamente lo que tanto deseaba encontrar. A las 2:30 escuché el sonido familiar de la puerta de mi dormitorio, abriéndose lentamente. Permanecí inmóvil en la cama, controlando mi respiración para parecer completamente dormido. Javier entró con movimientos calculados, como alguien que ya había hecho lo mismo demasiadas veces. Sabía qué partes del suelo evitar y dónde pisar para no hacer ruido. A través de mis párpados apenas abiertos, lo vi acercarse a la cómoda. La luz de su teléfono formó una línea estrecha en la oscuridad, mientras abría con cuidado el cajón superior, donde yo guardaba calcetines y algunos objetos personales. Pude sentir su emoción sin necesidad de verlo de frente. Sus dedos buscaron entre la ropa hasta encontrar lo que esperaba. Una pequeña llave de latón que yo había dejado justo ahí, colocada entre los calcetines doblados como si fuera un tesoro olvidado. Pero cuando Javier levantó la llave, la luz de su teléfono iluminó algo más dentro del cajón, algo que yo había puesto allí especialmente para ese momento, una fotografía. El silencio de la habitación cambió por completo. La respiración de Javier se detuvo durante un instante. Su mano comenzó a temblar mientras tomaba la foto y acercaba la luz para verla mejor. En la imagen aparecía él mismo. La fotografía había sido tomada 3 noches antes, durante una de sus visitas secretas a mi dormitorio, mientras revisaba mis cosas creyendo que nadie lo veía. La imagen era perfectamente clara. Javier aparecía revisando los cajones de mi cómoda, buscando algo entre mis pertenencias, con el rostro completamente visible gracias a la visión nocturna de la cámara. Pero no fue la fotografía lo que hizo que su cara perdiera el color. Debajo de la imagen había una nota escrita a mano, con mi letra tranquila y ordenada. Javier, llevo semanas viéndote entrar en mi habitación, sé lo del dinero que desapareció, lo del reloj de bolsillo de mi padre, y también sé lo que realmente estás buscando en mi caja de seguridad. Mañana por la mañana tendrás una opción, preparar tus cosas y marcharte de mi casa por voluntad propia, o le mostraré estas fotos a Sofía y entregaré todo a quien corresponda. Tienes hasta el mediodía para decidir. Y por cierto, la llave que tienes en la mano no abre nada importante. Lo que de verdad tiene valor fue cambiado de lugar hace meses. Que descanses. El rostro de Javier cambió varias veces bajo la luz débil del teléfono. Primero apareció la sorpresa, luego la preocupación, después una palidez extraña, casi enfermiza, cuando comprendió hasta qué punto estaba atrapado en su propia jugada. Sus manos temblaban mientras leía la nota por segunda vez, luego por tercera, como si, al repetir las palabras, pudiera hacer que significaran otra cosa. Yo seguí fingiendo que dormía profundamente, escuchando cada pequeño movimiento. Javier volvió a dejar todo en el cajón con un cuidado exagerado, excepto la nota, que apretó entre los dedos como si fuera la prueba de su peor error. Se quedó inmóvil junto a mi cómoda durante casi 5 minutos. Seguramente intentaba entender cómo un viejo, al que consideraba ingenuo, había logrado adelantarse a todos sus pasos. Finalmente, regresó al cuarto de invitados. Ya no caminaba con esa seguridad arrogante de antes. Sus movimientos eran torpes, inseguros, como los de alguien que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies no era tan firme como creía. Esperé 1 hora más antes de permitirme sonreír en la oscuridad. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Tarareé suavemente mientras hacía café y tostadas, como si aquella fuera una mañana cualquiera. Javier apareció en la cocina a las 9:30. Tenía el aspecto de alguien que no había cerrado los ojos en toda la noche. Su rostro estaba pálido y su mirada saltaba constantemente de mí a la puerta, como si estuviera buscando una salida invisible. «Buenos días, Javier», dije con tono alegre. «¿Has dormido bien?» «Bien», murmuró, aceptando la taza de café con las manos todavía inquietas. Sofía bajó unos minutos después, sin notar de inmediato la tensión que llenaba la cocina. «Vaya, los dos estáis levantados temprano», dijo. «¿Todo bien?» «Todo perfecto», respondí, mirando directamente a Javier.
Una mañana preciosa para tomar decisiones importantes. Javier casi se atragantó con el café. Papá, hoy pareces especialmente contento, observó Sofía. Lo estoy, contesté. A veces la vida encuentra la manera de resolver ciertos problemas cuando uno menos lo espera. Javier dejó la taza sobre la mesa y se excusó rápidamente. Subió las escaleras sin mirar atrás. Desde la cocina pude escuchar cajones abriéndose y cerrándose en la planta de arriba. El sonido era claro. Alguien estaba empacando deprisa, intentando hacer el menor ruido posible. A las 11:45, Javier apareció de nuevo con 2 maletas y una mochila. Sofía levantó la vista de su revista, confundida. Javier, ¿qué está pasando? Él evitó mirarla a los ojos. Me llamaron por una oportunidad de trabajo en Bilbao, dijo. Es algo bien pagado, pero tengo que irme hoy. ¿Hoy? Javier, no podemos mudarnos al otro lado del país sin planear nada. No tienes que venir, respondió él demasiado rápido. Quiero decir que deberías quedarte aquí con tu padre por ahora, dijo Javier. Yo me instalo primero y después te aviso para que vengas. La confusión de Sofía se hizo todavía más evidente. ¿Me avisas para que vaya? Javier, estamos casados. Si te mudas, nos mudamos juntos. Es complicado, murmuró él, lanzándome una mirada nerviosa. Esta oportunidad no va a esperar. Yo bebí mi café con calma, observando cómo Javier se enredaba cada vez más en sus propias explicaciones. ¿Qué clase de trabajo es? Preguntó Sofía. Construcción, respondió él rápidamente. Pagan bien, pero necesitan a alguien que pueda empezar de inmediato. ¿Desde cuándo sabes de construcción? La historia inventada de Javier comenzó a deshacerse con cada pregunta lógica de su esposa. Su desesperación se notaba más a cada minuto. Sofía, dije con suavidad, quizás sea mejor que Javier te explique sus planes en privado. Yo estaré en el taller si necesitáis algo. Los dejé con su conversación y caminé hasta mi taller. Allí abrí el portátil y revisé la grabación de seguridad de la noche anterior. La cámara lo había captado todo con claridad. La entrada de Javier, su búsqueda en mi cajón, el momento en que encontró la fotografía y la forma en que su seguridad se vino abajo en cuestión de segundos. 20 minutos después, Sofía llamó a la puerta del taller. «Papá, ¿podemos hablar?» Se veía afectada. El anuncio repentino de Javier y sus respuestas evasivas la habían dejado llena de dudas. «Por supuesto, cariño. ¿Qué ocurre?» «Javier está actuando raro. Muy raro. No me da respuestas claras sobre ese supuesto trabajo. Ha empacado como si no pensara volver y no deja de mirarte como si temiera que dijeras algo. ¿Y tú qué crees que puede estar pasando?» «No lo sé. ¿Pasó algo entre vosotros dos?» Pensé bien mi respuesta. Podía contarle todo en ese mismo instante, enseñarle las imágenes y dejar que viera con sus propios ojos el tipo de persona con la que se había casado. O podía permitir que las propias acciones de Javier terminaran hablando por él. «Sofía», dije al fin, «¿qué dirías si te contara que Javier no es la persona que tú crees?» Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Que ha estado entrando en mi habitación por las noches, revisando mis pertenencias, tomando dinero y objetos personales». El rostro de Sofía perdió color. «Papá, eso es algo muy serio. Lo sé, y precisamente por eso no lo digo a la ligera. ¿Tienes pruebas?» Giré el portátil hacia ella y abrí las grabaciones de la semana anterior. En la pantalla, Javier aparecía entrando en mi habitación de madrugada, revisando cajones, tocando mis cosas y buscando entre mis pertenencias con una tranquilidad que dolía ver. Sofía observó en silencio. No dijo una palabra, mientras veía a su marido moverse por mi dormitorio como si tuviera derecho a estar allí, guardándose pequeños objetos y buscando cualquier cosa que pudiera servirle. «¿Desde cuándo pasa esto?», susurró finalmente. «Desde hace meses, pero solo empecé a grabarlo hace poco». «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no quería que pensaras que yo intentaba separarte de él. Quería que lo vieras por ti misma, que entendieras quién es, no porque yo te lo contara, sino porque sus actos hablaran solos». Sofía se quedó callada durante un largo rato, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Desde fuera se escuchaba a Javier cargando el coche. Probablemente esperaba marcharse antes de que surgieran más preguntas, antes de que su historia terminara de romperse frente a todos. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Sofía. «Eso depende de ti», respondí. «Puedes irte con él sabiendo lo que sabes, o puedes quedarte aquí y pensar con calma qué clase de vida quieres realmente». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de debilidad. Eran de alguien que por fin empezaba a despertar. «¿Y si me quedo?», tomé su mano con suavidad. «Entonces te quedas el tiempo que necesites. Esta también es tu casa, Sofía. Siempre lo ha sido. Siempre lo había sido.
2 horas después, Javier ya no estaba en la casa. Se marchó solo, con sus maletas, sin dar explicaciones claras y sin dejar ninguna dirección a la que pudiera escribirse. Sofía se quedó de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo el coche se alejaba calle abajo, hasta desaparecer. «Me siento como una ingenua», dijo en voz baja. «¿Por qué? Por no haber visto lo que tenía delante, por permitir que te hablara así en tu propia casa, por cerrar los ojos cuando todo era evidente. ¿Viste lo que querías ver, Aja? Eso no te hace ingenua, te hace humana». Sofía apartó la mirada de la ventana. «¿Cómo lo supiste? Porque 68 años de vida enseñan a reconocer cuando alguien intenta aprovecharse de ti. Javier nunca me miró como a una persona. Me miró como a un obstáculo entre él y algo que quería conseguir». Ella bajó la cabeza. «Papá, lo siento, por traerlo aquí, por dejar que te tratara sin respeto, por no darme cuenta antes. No tienes que disculparte por el carácter de otra persona. ¿Qué te hizo prepararle esa trampa?». Sonreí al recordar la cara de Javier cuando encontró la sorpresa dentro del cajón. A veces, la mejor manera de tratar con alguien que busca tomar lo ajeno es permitirle encontrar exactamente lo que tú quieres que encuentre. 6 meses después, Sofía ya había iniciado el divorcio y trabajaba como enfermera en el hospital local. Poco a poco, fue descubriendo que Javier no solo había hecho eso conmigo, también se había aprovechado de otras personas, antiguas parejas, empleadores e incluso miembros de su propia familia. «Tenía un patrón», me dijo una noche durante la cena. «Encontraba a alguien que confiaba en él, se iba metiendo poco a poco en su vida, tomaba lo que podía y luego desaparecía cuando todo se complicaba». «¿Y cómo te sientes al saberlo?». Sofía dejó el tenedor sobre el plato y respiró hondo. «Agradecida». «¿Agradecida?». «Sí. Agradecida de que fueras lo bastante paciente y listo para detenerlo antes de que pudiera hacer más daño». «¿Y cuál crees que habría sido el peor daño?». Ella pensó unos segundos antes de responder. «Convertirme en alguien parecida a él, alguien que se acostumbra a ignorar el dolor de quienes la quieren». Aquella noche, cuando fui a acostarme, encontré una nota sobre mi almohada escrita con la letra de Sofía. «Papá, gracias por protegerme cuando yo no podía ver con claridad. Gracias por quererme lo suficiente como para mostrarme la verdad, aunque doliera. Y gracias por recordarme que la verdadera familia no se aprovecha de los suyos. Se cuida, se respeta y se protege. Con amor, Sofía». Guardé aquella nota en el cajón de mi cómoda, justo en el mismo lugar donde había dejado la fotografía que cambió para siempre la vida de Javier. A veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien es la verdad sobre la persona en la que decidió confiar. A veces, proteger a tu familia significa tender una red silenciosa para quienes buscan aprovecharse de ella. Y a veces, la justicia llega en forma de una fotografía y una nota que le hacen entender a alguien que ya no puede seguir ocultándose. Javier nunca olvidó lo que encontró en mi cajón aquella noche, pero lo más importante es que Sofía nunca olvidó lo que significaba tener un padre que la amaba lo suficiente como para protegerla, incluso de sus propias decisiones. Y ese tipo de recuerdo dura toda la vida. Si esta historia te ha gustado, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de lo que hizo este padre. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.